Buenas tardes a todos los amigos que nos están viendo por nuestro canal de YouTube. Queremos decirle que comenzamos este mes de noviembre con un nuevo tema para desarrollar los días domingos, que son las promesas que el Señor Jesús nos ha dejado. Y queremos darle la bienvenida a todos nuestros amigos. Sabemos que hay muchos amigos, no solamente en el país, sino fuera del país, que nos están siguiendo. Así que si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te pedimos que lo hagas. Busca en YouTube Iglesia Cristiana Evangélica Jerónima del Barco 927, San Francisco, Córdoba. Dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, si ya tenés tu Biblia allí en tu casa, versículo 37, el que a mí viene no le echo fuera. Miren, estamos viviendo un tiempo de excluidos. Verdaderamente, la exclusión es una constante en este mundo. Hay refugiados en las guerras del Medio Oriente, africanas, excluidas totalmente del sistema, jóvenes, niños, ancianos. Hay excluidos económicamente, personas que no pueden llegar a poder satisfacer sus necesidades básicas. Hay excluidos en el mundo de la educación, de la cultura, de la salud. Millares de personas en el mundo se sienten excluidos. Y esta es una realidad. Y después de esta pandemia que estamos sufriendo toda la humanidad, seguramente esto va a aumentar para peor. Pero esto no es solamente de nuestro tiempo. Siempre ha habido excluidos. Y en el contexto que nosotros podemos encontrar esta promesa del Señor Jesús, en ese contexto histórico, justamente el Señor Jesús, cuando está dando esta promesa, se le está dando a un grupo de excluidos. Miren, el capítulo 6 de este maravilloso Evangelio de San Juan comienza relatándonos que el Señor Jesús se encuentra con una multitud de personas que están desorientadas, como ovejas que no tienen pastor, dice el evangelista. Y el Señor Jesús tiene compasión de ellos y comienza a hablarles, a predicarles la esperanza, la palabra del reino. Y dice el evangelista que va llegando la noche. Y entonces, antes de despedirlos, pregunta a sus discípulos si tienen algo para darles de comer. Miren, dicen los evangelistas que eran más de 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. Y uno de los discípulos del Señor Jesús le dice, mire, lo único que tenemos es este chico que ha venido y trae 5 panes y 2 peces. Y el Señor Jesús, en ese momento, con 5 panes y 2 peces, produce uno de los milagros más maravillosos que tenemos registrados en las Escrituras. Le da de comer a todas las personas que están ahí, hasta ese grupo de excluidos, aquellos que estaban sufriendo el rigor del Imperio Romano, que los tenía excluidos como ciudadanos, como personas, que sufrían hambre, necesidades. Pero el Señor Jesús, en su bondad y en su poder, demuestra quién es. Y entonces, con 5 panes y 2 peces, les da de comer a todos. Dice la Escritura que no solamente que comieron todos, sino que se saciaron todo y sobraron todavía 12 cestas de pan y de peces. Qué maravilloso, donde está el Señor Jesús hay bendición. Donde el Señor Jesús está, hay provisión. Y en este contexto es que se produce esta promesa. Porque después de este episodio, el Señor se va a la otra orilla del mar y también van sus discípulos a la otra orilla del mar en una barca. Y a la mañana temprano, viendo estas personas que el Señor Jesús había partido hacia Galilea, hacia la ciudad donde él residía, Capernaum, dice la Escritura que fueron a buscarles y lo encuentran. Y allí está esa multitud frente al Señor
Y le dicen, ¿cuándo llegaste a este lugar? Y entonces el Señor Jesús los mira fijamente a los ojos y les pregunta y les dice, les confronta, diciéndole lo siguiente: ustedes me buscan a mí, porque yo les di de comer. Y no solamente comieron, sino que se saciaron. Por eso me están buscando. Y era verdad. Allí estaban ellos, los excluidos, buscando al Señor Jesús, porque Él les había dado de comer, de una manera maravillosa. Yo te pregunto, ¿estás buscando a Jesús? Yo estoy seguro que necesitas de Jesús en tu corazón, en tu vida. Ahora te pregunto, ¿por qué lo buscas? A lo mejor te sentís excluido. A lo mejor estás pasando un momento muy difícil en tu matrimonio y no tenés o no encontrás la solución. A lo mejor tenés problemas con tus hijos. A lo mejor hay alguno de tus chicos que es un adicto. A lo mejor tenés problemas económicos que no sabes cómo solucionarlos. A lo mejor tenés miedo a la enfermedad, te sentís angustiado. A lo mejor has perdido un ser querido, necesitas paz, consuelo. ¿Por qué viniste a buscar a Jesús? ¿Por qué buscas a Jesús? Estas personas los buscaban porque el Señor les había dado de comer, con 5 panes y 2 peces. Y el Señor Jesús les dice, miren, yo sé que me buscan por esto, pero les digo una cosa. No busquen solamente la comida de este mundo, que solamente pasa porque ustedes se saciaron ayer y ahora tienen hambre de vuelta, sino que busquen aquellas cosas de Dios, de arriba, que sacian el hambre para siempre. Y entonces Él se presenta ahí y les dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida que Dios ha mandado desde el cielo. Y los judíos que estaban ahí, que eran muchos, y que conocían la historia y conocían la tradición, que hacía 1500 años atrás habían escuchado de sus padres, de sus abuelos, en la ronda familiar, que sus antepasados allí en el desierto habían estado 40 años dando vuelta por el desierto, y que Dios les había mandado el maná del desierto. Se acordaron de ellos y entonces le dicen, sí, sabemos, porque Dios mandó en aquel tiempo el maná del desierto. Y entonces el Señor Jesús los para y le dice, no, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que Dios manda desde el cielo. El que come de mí no tendrá hambre jamás. Yo soy el pan de vida. El que cree en mí tendrá vida eterna. Qué maravilloso es esto. Y entonces se quedan azorados y algunos le dicen, bueno, danos siempre este pan. Y el Señor Jesucristo tiene que decirles que Él es el verdadero pan de vida. Y cuando nosotros analizamos estas palabras, entendemos que la verdadera exclusión no es la exclusión económica, la exclusión social. La verdadera exclusión es la exclusión que tiene el hombre frente a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro escrito por el apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Dice, todos hemos pecado y todos estamos separados, excluidos de la gloria de Dios. Y es verdaderamente eso lo que excluye al hombre de Dios y de los beneficios y las bendiciones de Dios, el pecado. El desobedecer, el no cumplir con la ley de Dios, el no cumplir con las normas de Dios, que son agradables, que son perfectas, el no cumplir con la palabra de Dios, lo excluye. Pero el Señor Jesús vino como el pan de vida para incluirnos. Por eso dice el Señor Jesús, el que viene a mí yo no le echo fuera, lo incluyo. Y el Señor Jesucristo ha venido justamente para que puedas entender que vos que estás excluido de Dios, porque has desobedecido a Dios, porque sos un pecador como yo, como todos, tenés que acercarte a Dios.
Tenés que reconocer que no podés seguir así. Tenés que reconocer que tenés que acercarte a Dios con la humildad de aquel que se siente que ha pecado, que le ha fallado a Dios, que está excluido de su presencia por culpa del pecado. Y poder ver al Señor Jesús como el pan de vida, aquel que nos incluye, aquel de que el cual cuando tomamos de Él no tenemos jamás hambre, porque nos sentimos satisfechos espiritualmente en Él. Y esa es la idea que Él quiere mostrarles a esta multitud. Son millares, están allí expectantes. Y Él les dice, yo soy el pan de vida. Y el Señor Jesús vino a este mundo como un regalo de Dios para morir en la cruz del Calvario. Allí en la cruz del Calvario con su sangre pagó nuestros pecados, nuestras faltas. Y al pagar nuestros pecados, si nosotros aceptamos este regalo de Dios, volvemos a estar incluidos en los planes de Dios y en la presencia de Dios. Por eso el Señor dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Y hoy, quizás, en esta tarde, sea la oportunidad que tenés para acercarte al Señor Jesús y poder aceptarle como tu Salvador y poder entender que tomar de Él es tener vida, pero es una vida eterna, es una vida para siempre, es una vida en abundancia. Yo no digo que te van a faltar los problemas, pero no te vas a sentir excluido porque vas a estar en su presencia. Yo no digo que se te van a solucionar los problemas económicos, ni que vas a conseguir empleo, ni que de golpe y porrazo vas a solucionar el problema de tu familia, pero vas a encontrar en Jesús, tu Señor, a quien poder explicarle lo que te pasa, sabiendo que Él te incluye, porque no te echa fuera. Y esa es la idea que el Señor Jesucristo quería enseñarles. El que a mí viene, no le echo fuera. Ojalá que en esta tarde, allí donde estás, en tu hogar, en tu casa, capaz que viendo este video con tu familia, puedas entender esto. Que puedas en esta tarde acercarte al Señor Jesús, allí donde estás. Y en el silencio de tu corazón decirle, Señor, quiero aceptarte como mi Salvador. Quiero que tú entres en mi vida para siempre. Quiero probar de ese pan de vida que eres tú. Quiero sentirme incluido en ti. Gracias porque no me echas fuera. Decíselo así, con tus palabras, y el Señor te va a recibir. Ojalá que verdaderamente este mensaje que distribuimos por medio de las redes y nuestro canal de YouTube haya llegado a tu corazón. Ojalá que en esta tarde puedas comenzar a vivir una vida de inclusión en Dios por medio del Señor Jesucristo. Esa es la idea de la iglesia. Te vuelvo a repetir, nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Evangélica Jerónimo del Barco 927, San Francisco, Córdoba. Y antes de despedirme, te voy a dejar un teléfono que seguramente estará pasando en el graph que se pone abajo en el pie de la pantalla. Número de teléfono por si querés llamar, si necesitas que te mandemos alguna literatura, querés hablar con alguno de los pastores, querés hablar con alguno de nosotros. Número para que anotes, 03564, característica de San Francisco. El número 15 47 41 06. Para que nos tengas en cuenta, para que nos llames. Que Dios te bendiga en esta tarde. Que verdaderamente puedas encontrar en Jesús el pan de vida, aquel que una vez que lo hemos probado no tenemos hambre jamás, porque llena nuestras expectativas, porque nos incluye, porque cuando vamos a Él, Él no nos echa fuera. Que Dios te bendiga muy ricamente en esta tarde y tengas una hermosa semana.